soy Irene, jefa de estudios de aquí de la Escuela de Arte de Guadix, y en primer lugar pues quiero dar las gracias a la Asociación La Oruga Azul por contar con nosotros para la realización de esta actividad, ¿vale? Esperamos que el espacio se adapte a todas las necesidades que tenéis, y la verdad es que nosotros encantados de recibirlo y de que podamos disfrutar de este momento todos juntos y compartirlo, ¿vale? Doy paso a Doria Hernández y ella nos cuenta. Nosotros ya teníamos una idea de lo que queríamos hacer, pero progresivamente, a lo largo de los días, coincidimos con Gerardo en la firma de libros de la Feria del Libro de Granada. Y Gerardo tiene un poemario que se titula Los hilos de la infamia, y entonces que precisamente está basado también en el mito de Ariadna, entre otras cosas, muchas cosas más. Y bueno, ha ido rimando todo. Yo tenía una idea de la instalación muchísimo más sofisticada, con algún material más de lana y con cuelgas de diferentes atrezos, sillas, pero no ha sido posible porque sabéis que la escuela está viva y la gente pasa por las puertas y, en fin, no podíamos ocupar el espacio de los pasillos. Entonces, pues un buen día contacté con Luisa, profesora de bordado, que siempre está dispuesta a todas las propuestas que se le hacen, y resulta que yo no sabía que tenía ya construida ella una tela de araña. Y bueno, como ya no era necesario tantísima sofisticación, ni tantísima lana, ni nada, digo, pues nos hemos quedado con lo fundamental, que es la tela, ¿no? Que es maravillosa, como podéis comprobar. Y también acompañan unos haikus, porque el tercer octubre poético va de eso, de sacar la poesía a la calle. Y se titula Poesía atómica, poesía breve. Y entonces han maridado unos haikus de Carmen con unas fotos de Fernando Ortiz. Y luego tenemos una instalación también preciosa de Fernando y Pura Delgado, que representa la maternidad, que la podéis ver en este otro espacio. A grosso modo, a ver si se me olvida algo. Bueno, queremos dar las gracias también, en primer lugar, sobre todo, al Ayuntamiento de Guadix y a la Escuela de Arte por su colaboración en esta edición. Mención especial a Daniel, profesor de ebanistería, jefe de actividades extraescolares, a la dirección, y a Luisa Cortés Magán, profesora de bordado, por colaborar siempre con nosotros, con su trabajo y con su entusiasmo. Asimismo, a Fernando Ortiz y Pura Delgado por su aportación importantísima a la misma. Porque sí es verdad que muchos poetas nos han mandado sus aforismos, sus haikus, su poesía, pero es verdad también que nosotros hemos invitado a otros artistas y a otras personas para que colaboren con nosotros. Hemos invitado a Fernando, hemos invitado a Puri, hemos invitado a María Ángeles Gil, a Mati Navarro, otra artista que hará algunas intervenciones a lo largo del octubre, porque este octubre ha crecido mucho y entonces, bueno, hemos hecho algunas intervenciones también de poesía visual en el vivero. El hilo de Ariadna se ha concebido en torno al relato mitológico y su significado. El hilo como objeto que nos permite llegar a lo insondable del misterio sin perdernos y nos conecta con el exterior. Las metáforas y el simbolismo que arroja este mito son numerosas y podemos encontrar la pista verdadera para resolver el enigma, para salir de un asunto complicado. La propia tela de araña es un laberinto que ha de ser destejido por la madeja, por eso está relacionado también con las gárgolas y el laberinto. El mal y la adversidad personificados en el Minotauro, en la araña que teje las dificultades de la vida, en los monstruos que acechan, el impulso que nos lleva a mirar hacia adelante sin volver atrás la vista. Las gárgolas son esos monstruos, esas dificultades, esos bloqueos o desgracias, o pueden serlo, que nos salen al paso. También representa la lucha del bien y del mal. El laberinto es, pues, el lugar donde se enfrenta la condición humana y espiritual y la condición animal e instintiva, donde solo una puede ser victoriosa.
es, según nos dice Fucanelli, donde se libra el rudo combate entre las dos naturalezas. Y la del otro, camino que debe enfilar el artista para salir de aquel. Aquí es donde necesita el hilo de Ariadna, si no quiere extraviarse en los meandros de la obra y verse incapaz de encontrar la salida. En el laberinto el hombre queda abandonado a sí mismo y desorientado. Por eso, para retornar al mundo exterior se ha de poseer la clave, el hilo de Ariadna, que no es otra cosa que los propios repliegues concéntricos cuyo enmarañamiento es sólo aparente, puesto que ellos están constituidos de hecho por una línea continua, el hilo de la existencia, lo que permite al hombre volver a encontrar su camino. Gerardo Rodríguez Salas, Granada, bueno, vamos a dar unos datos de Gerardo así un poquillo en general, para que quien no lo conozcáis, pero yo creo que lo conoce ya casi todo el mundo mundial. Granada, 1976, finalista del 27 Premio de Andalucía de la Crítica y finalista del Premio Internacional de Poesía de Fuentevaqueros. Es profesor titular de Literatura Inglesa en la Universidad de Granada, máster en Estudios de Género por la Universidad de Oxford y Premio Extraordinario de Doctorado. Ha publicado la colección de relatos Hijas de un sueño, Esdrújula 2017, el texto teatral Bulanicos, Patronato de Federico García Lorca y Diputación Provincial de Granada 2021, y los poemarios Anacronía, Valparaíso 2020 y Los hilos de la infamia, Valparaíso 2024. Sus poemas han aparecido en revistas nacionales e internacionales como Círculo de Poesía, Altazor, Extramuros, Esteros, Santa Rabia Poetry, Estación Poesía, Revista Canaria de Estudios Ingleses o Miagin. Asimismo, ha participado en cerca de 20 antologías, entre otras Granada no se calla, Esdrújulas 2018, Caballo del Alba, Voces de Granada para Federico, Patronato Federico García Lorca 2018, Catherine Mansfield Studies, Edimburgo, que este libro ha sido casi paralelo a este, ¿no? O inmediatamente, un poquito antes, a Hilos de la infamia. Para decir amor sencillamente, homenaje a Rafael Guillén, Diputación de Granada 2021, Metamorfosis, antología de textos contra la violencia machista, Diputación de Granada 2023, o El tiempo, Lo soñado y buenas... y ya está, y más o menos, ¿no? Ya está, no hay más. Y entonces ahora ya doy paso a Gerardo, que él nos hará una lectura de Hilos de la infamia y seguramente nos irá comentando alguna cosa, ¿no? Vale, pues con ustedes Gerardo Rodríguez. Bueno, yo después de lo que acaba de decir Dori, quería comenzar dando las gracias, por supuesto, por estar aquí. Para mí es un honor estar hoy aquí acompañando en esta iniciativa cultural que creo que está cogiendo ya mucha fuerza, el tercer octubre poético occitano, y por supuesto dar las gracias al Ayuntamiento, al área de cultura, a la Oruga Azul, que están haciendo una labor impresionante con la cultura y la visibilización de las letras, y por supuesto a la Escuela de Arte por la maravilla que habéis montado, no solamente con la araña que está por aquí, Lourdes, sino a todo lo que habéis montado con la exposición. Y bueno, la verdad es que es un honor estar aquí dialogando con estos hilos, porque efectivamente creo que hay mucha sincronía aquí. Y la verdad es que a mí me ha encantado escuchar a Dori, porque creo que el elemento del hilo nos va conectando, por supuesto, con la imagen de Ariadna. En mi libro tal vez tiene mucha más fuerza la imagen de Aracne. El mito de Aracne y Atenea, que supongo que lo conocéis, es esa tejedora Aracne que de repente se dedica a buscarle la boca a esa diosa, a Atenea, para decir que ella teje mejor. Y entonces se genera una confrontación entre ellas y, por supuesto, tiene todas las de perder, porque de alguna forma está la imagen del pensamiento único de los dioses representado por Atenea y esa especie de imagen disidente, de esa figura que se rebela contra los dioses y que se rebela contra ese pensamiento único que es Atenea. Y lo que hacen es crear sus tapices con distintas escenas, y lo que hace Aracne sobre todo es cuestionar el comportamiento de los dioses, sobre todo visibilizando la violencia de los dioses
contra las mujeres, pero en general contra la raza humana, frente a Atenea, que lo que presenta es una especie de lección para los seres humanos, para presentar, digamos, ese poderío de los dioses, y se genera esa confrontación. Por supuesto, Aracne acaba siendo castigada y convertida en una araña que tiene que tejer eternamente, y ahí es donde entra mi reescritura y donde vamos a encontrar la conexión con todos estos hilos que estamos hablando. Yo, antes de entrar ahí, quería comentar que vengo de una imagen. Es decir, la imagen de los hilos a mí me ha perseguido siempre porque yo me crié entre telares, es decir, mis padres eran tejedores. Y claro, para mí la imagen del tejido no es simplemente una imagen o una metáfora, sino es que me he criado con los ruidos de los telares, con ese chuc, 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 y luego con la imagen de la tela, haciendo primero los telares manuales y luego fueron pasando a los telares de pinza, a los telares automáticos, y finalmente, pues digamos que he vivido todo eso en casa. Y para mí se convierte en una imagen que no es solamente una metáfora, como decía, sino que toda la imagen del tejido, el sonido de los telares, la imagen de, bueno, el tocar la tela, lo que suponen los colores de la tela, para mí ha tenido un significado muy especial y me ha perseguido en todos hasta ahora en toda la trayectoria literaria, tanto en mis relatos como en el primer poemario, ha tenido una imagen muy central, pero aquí se convierte en, digamos, el elemento que une la manera en que yo quiero convertirme, yo y todas las personas que leen el libro, y por supuesto las distintas voces del libro, se convierten en esas figuras disidentes, en esas aracnes, en una especie de séquito de arañas que van a buscar una denuncia muy clara del mundo actual en el que vivimos. Yo siempre he tenido esa proyección social y política. Creo que al final escribir supone posicionarse políticamente, creo que es inevitable. Por supuesto que la poesía también es belleza y creo que es importante unir las dos cosas. Es decir, para mí la denuncia era muy clave, pero no podía ser simplemente un panfleto político, tenía que ser ligado a una estética y a una parte lírica, que al final es lo que yo he tratado de hacer con este libro. Pero la mirada hacia afuera era muy importante para mí en este poemario, y como digo, lo que hago es coger las imágenes de los distintos tapices de Aracne y Atenea y las reescribo de forma muy libre algunas veces, otras bastante más evidentes en conexión con los mitos, para que resuenen con nuestra situación actual y con una denuncia muy clara del mundo actual terrible en el que vivimos. Por eso es los hilos de la infamia, porque lo que me apetecía era presentar sin ningún tipo de cortapisa la infamia que nos convierte en la raza humana que somos. Es decir, tenemos ese lado muy bueno, ese lado cooperativo, empático, pero por otro lado tenemos ese lado absolutamente oscuro, vergonzoso como raza, que no aprendemos. Eso de que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra es 1000 veces con la misma piedra. No aprendemos de todo ese legado histórico y cómo al final lo que acabamos reproduciendo siempre esa misma actitud de violencia y de ruptura, ¿no? Ángeles Mora, en su maravillosa contracubierta, dice que lo que hago es presentar la ruina moral y material de nuestro tiempo, esa especie de espanto en el que nos encontramos, pero trato de crear una tela de araña colectiva. Entonces, siguiendo un poco la imagen de Aracne, lo que creo es una especie de voz plural, una especie de tejido democrático, donde todas las voces que van saliendo en el texto van creando una tela de araña colectiva. Y mi intención con el texto, que no es fácil, reconozco que también tiene un punto barroco bastante buscado, es crear esa especie de unión de todas estas voces para denunciar sistemáticamente la situación actual, pero como digo, desde un plural. Es decir, el plural femenino va a estar muy presente, porque como lo que denuncio fundamentalmente es la violencia contra las mujeres, pues trato de presentar una voz muy plural, que son nosotras por un lado, vosotras por otro. Y una especie de coro griego. Es decir, aquí en este libro la protagonista no es Aracne, la protagonista no es Atenea, la protagonista es esta voz plural de mujeres, que mientras que normalmente en la obra griega son un coro casi de segundo orden, ¿no?, una voz coral, aquí se convierten en las protagonistas. Y entonces lo que creo es, como digo, toda esa denuncia, pero al mismo tiempo tratando de buscar tal vez alguna salida para este mundo terrible que tenemos, y tal vez para mí la salida es hilar juntos y juntas. Es decir, crear ese abrazo, que creo que es realmente donde tenemos que dirigirnos, porque ahora mismo lo que tenemos realmente es un espanto, como decía. Y lo que voy a hacer es ir leyendo algunos poemas en esta línea y tal vez comentarlos para ir viendo hacia dónde va. Voy a comenzar con el primero, que creo que revela bastante esa especie de tejido colectivo plural de mujeres. La imagen de Abril
tiene mucho protagonismo porque, bueno, hay muchas referencias a distintas literaturas y está, por ejemplo, el abril del que hablaba T.S. Eliot en los años 20, que era un abril absolutamente cruel, ¿no? Reflejando, digamos, esa misma situación. Ángeles Mora lo compara con la intención que he tenido yo aquí, como Eliot, cuando escribió en los años 20, estaba en un momento de posguerra, de la Primera Guerra Mundial, con toda esa devastación, y para él la sensación de que estábamos llegando a un extremo absolutamente terrible, que yo creo que es un poco la sensación que tenemos hoy en día, con esa especie de miedo, ¿no?, de que pueda haber una tercera guerra mundial, que nos vayamos absolutamente a la destrucción. Y como digo, esa imagen de abril, que creo que representa la crueldad en la que vivimos, en este poema se trata de reinventar desde esa especie de abrazo colectivo y del tejido colectivo que creo que trato de buscar en el libro. ¿Y que ese abril nos ha nacido roto? ¿Acaso hubo esperanza alguna vez para nosotras, que alumbramos hilos suculentos, segundos azarosos que torpes tintinean sin sosiego en sonoras patenas del destino? ¿Por qué vendisteis nuestro albor? ¿Por qué esperamos delante de la ermita clausurada? ¿Por qué tanta noche? Ich glaube nachte. ¿Por qué os aterra tanta luz sucia nuestra luz? ¿Por qué parimos llamas sin leño? ¿Por qué nos recluís en trémulas corazas diminutas? Si tenéis la verdad, guardadla bien, nosotras zurciremos los abriles. En esta línea de denuncia de lo que supone para las mujeres los efectos no solamente del mito, sino de esta construcción absolutamente violenta que es el heteropatriarcado en el que vivimos, hay un poema en el que de alguna manera se alude directamente al mito de Aracne y un poco a la impotencia que le supone a ella el rebelarse contra tanto poder, ¿no? Sin embargo, ahí está esa necesidad de hacerlo, de rebelarse. Pasa que normalmente en los mitos griegos, como en la actualidad, cuando una mujer muestra esa ibris, que es esa especie de chulería, ¿no?, de aquí estoy yo, de imponer un poco también su voluntad, normalmente se la castiga. En el caso de Aracne, evidentemente, su chulería la lleva a convertirse en araña y penar eternamente con su tejido, pero tenemos muchas otras figuras como Medusa, por ejemplo, ¿no? Y al final todas estas mujeres que, después de ser efecto de la violencia, acaban siendo también las víctimas de todo esto. ¿Cuándo sabemos que es el fin? Se despeñan las voces por el lomo del libro y tejes mitos en el aire. Crees que vuelas, pero estás cayendo. No te salvarán tus hilos, ni serás como ellos. Y querrás todos los veranos que susurran en las frondosas ramas de un tilo imaginario. Tejes tu historia con sucias briznas. Bordas el roble que te besa y morirá contigo. Sigues cayendo y no amanece. Como decía, en el libro tienen un gran protagonismo todas esas situaciones de violencia hacia las mujeres, no solamente hacia ellas, sino hacia todos los colectivos disidentes, pero especialmente hacia las mujeres. Y voy a leer unos cuantos poemas que creo que demuestran un poco esa denuncia, ¿no?, contra la violencia de las mujeres. Voy a leer uno donde lo que se refleja fundamentalmente es el contexto de los matrimonios concertados que todavía siguen existiendo en numerosas culturas. Noche de bodas. Él aguarda en el lecho domando al animal. Yo hurgo en mi vagina en el lavabo. Un himen chino por 180 dirhams. ¿Qué hacer? Después, ¿qué hacer? Jamás. ¿Qué sol en esta noche eterna? ¿Qué ruido? El viento. No logro pronunciar la palabra, pero la estoy tocando. La leña en mis zapatos, en mis dedos y pies. Adiós, aquella niña. No frotaré las lámparas del zoco. El viento. Noche de bodas, jabón de ámbar. Me acerco al nido sin babuchas. Al suelo la chilaba, sus colores. ¿Quién beberá la leche y comerá los dátiles? ¿Quién tallará las letras del amado bajo la piel?
el viento, el viento. Un poema muy corto, pero como muy frenético, para denunciar pues, lo que supone la violencia, los abusos de las mujeres, a veces en el contexto familiar, con todo ese silencio que supone. Aquí en realidad me baso fundamentalmente en la comunidad Amish, que es una comunidad muy cerrada de Estados Unidos, y me basé realmente en una noticia que había leído en el periódico de un abuso de una chica por su hermano. Y creo que reflejaba también de alguna manera toda esa situación de abuso. Te quiero, me decías, nos verá nadie, nadie en el pajar, y todo queda en casa, todo queda en familia. Cruje la noche y ellas duermen, hermanas, o se hacen las dormidas. Te vas, sangre en el cubo, las bragas dentro, dentro, la culpa. Shh, te vas. Retorno a mis labores sin saber lo que tengo entre las piernas. Judá, susurra el alemán de Pensilvania, y sé que alguna vez será tuya mi espada. Ladrará el niño, callará el perro. Shh, te quiero, me decías. Con el que trato de combinar precisamente lo que son los titulares de los periódicos, porque, como digo, quería beber un poco de la realidad en la que vivimos. No quiere decir que estos titulares sean reales, pero sí que me he basado en noticias y voy jugando, como digo, con una especie de lenguaje un poco más periodístico, con esa especie de objetividad, frente a una denuncia más lírica, en este caso, ya que hablamos de la maternidad. Precisamente el protagonismo lo tienen esas maternidades forzadas. Tenemos el cuento de la criada de Atwood, que creo que es un ejemplo muy claro de cómo se manipula la maternidad y cómo al final se convierte en un instrumento, pero también tenemos muy de cerca pues, todos esos niños robados, ¿no? de la posguerra, y de alguna manera hay un guiño a esa situación y por supuesto a toda la situación de denuncia de mujeres de todas las culturas que acaban siendo víctimas de todo ese entramado. Guinea Ecuatorial exige test de embarazo en centros de enseñanza. Despiden a mujer en Tokio por quedarse en estado sin permiso. Serene Haven es desde ayer local para jóvenes madres de la generación COVID. En Suecia, embarazada de origen africano sale del metro por la fuerza. Lapidan a mujer afgana por adulterio y a otra en Nigeria y a otra en Pakistán, violadas por sus padres, tíos, primos, abuelos. Dame a tu hijo, eres la sirvienta de la casa, la madre en la penumbra que mira de soslayo. Dame tu miedo, eres la memoria de la tribu, aunque mueras desangrada en clandestinidad. Dame tu yugo, eres la deshonra de esta empresa, tu jefe te repudia con el bastón del padre. Dame tu rosa, eres la heroína del cuento y te regalaré compresas y mandazis. Dame tu raza, eres la Dalid del tren sin voz y sin billete. Dame tu shahada y acallaré los golpes de las piedras en tu cuerpo, el rumor de la sangre bautizando la arena que te cubre en el hoyo. Las inmigrantes sin papeles que den en adopción a sus criaturas no serán expulsadas del país por el momento. España es un erial de difuntos que abonan la nación, huele a despojos nuestro futuro sin pensiones. Salvarán ellas nuestra patria con mantos rojos, blancas cofias que anochecen su tez, hembras irregulares que gozarán de protección por el momento. Míranos, madres díscolas, fumamos y jugamos a curar, tapamos la vergüenza entre tabiques que jamás cederán a nuestros vientres. Refregamos el piso de rodillas, repudiadas por ellos que no nos engendraron. Contemplamos decenas de cunas y barrotes, paredes oceladas y blancos azulejos que nos ciegan con luz abrumadora. Breves almas que crujen en el purgatorio, lejos de pujas y de escaparates. Saltaremos al pozo y nos encontrarán un día párvulos huesos bajo tierra, sacrílegos abortos del futuro. Míranos, madres díscolas, por siempre madres,
estaremos a salvo si nos cubre la arena. Bueno, comentaba que no es un poemario fácil, quiero decir, lo que decía es que lo miro directamente a esa infamia sin ningún tipo de filtro y bueno, es verdad que todo se mueve hacia cierta esperanza, que es lo que voy a cerrar cuando haga la lectura completa. Voy a leer un poema muy pequeño en el que trato de denunciar sobre todo la explotación infantil, ¿no? Cómo se roba a veces la infancia en muchos países. Y bueno, como digo, este poema es muy corto, pero directo a esta situación. He perdido mi sombra, nunca estuvo tan lejos, nunca, jamás. Shadow, oh shadow, recoges algodón en Etiopía, en Pakistán tejes la tela que coses en Hong Kong, y sudas, 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 zurces tu sombra, si es que aún no voló al país de los sueños. Dormid, niños, dormid, regresará algún día vuestro verano. Hay un poema central en mi libro, como digo, voy dialogando con los distintos mitos, pero algunas veces el diálogo es muy evidente, como en este poema donde dialogo con el mito de Europa y me sirve para traérmelo a nuestra situación actual y denunciar esta Europa en la que vivimos, que realmente es vergonzosa, tal y como estamos ahora, por supuesto con el problema de la inmigración, pero con muchísimos otros problemas. Y bueno, creo que aquí no hay que explicar mucho, creo que el poema va dejando muy claro todo ese rastreo de la infamia que nos une, ¿no? Dentro de este continente. Europa, tus trebejos parten hacia la noche, danzando entre cenizas, retando a la guadaña. Quizá eres el delirio de niñas que cruzaron espejos, o quizá fuiste peón y reina con los pies atestados de plomo y de negrura. ¿Quién te tornó en tablero? ¿Quién robó tus colores? ¿Quién hizo un continente de tu carne ultrajada? ¿Por qué son tus casillas mayores cada vez y tus piezas sucumben entre aduanas y lindes bajo un pie colosal de bronce y unas fauces y un arma que no yerra? ¿Quién odia tu tez bruna? Hoy doblará un fervor de incienso, capirotes multiusos que camuflan los siglos de la infamia descalzos por las calles, persistentes mareas que inundan el tablero pespuntado por límites ficticios, ratoneras que urden los de siempre. Aquí no habrá cobijo, ni Dios para vosotros, ni serán bienvenidas las pieles atezadas, ni colmará la luna las pozas de otros ojos, ni abriremos las puertas de nuestros corazones. Europa, tus cercados no te protegerán de ti misma. Los hijos que no pariste nunca se agolparán sin tregua en la fe de tu orilla, breves tallas de sal en el televisor. ¿Dónde está mi bebé? Ayudadme, he perdido a mi bebé. Es nunca una palabra de humo, sin retorno y sin fin, y Joseph cualquier nombre, aunque ella lo repite gritando sin compás en la balsa que vino en su busca. Los brazos abiertos sueñan mar, mientras otros no sueñan, ni Eilan ni Galip ya no sueñan, y yacen de bruces o besando el suelo que no quiso abrazarlos, no quiso acallar con arrullos las ráfagas de ayer, las de hoy, las de siempre. ¿Acaso importa el nombre? El cuento siempre acaba con un buitre esperando al niño, mientras tú haces la foto, tú también cierras la puerta que algún día tendrás que golpear. Europa, hoy cabalgas sobre la yerta orilla. Tus preces a los dioses se han teñido de blanco, fundidas con la espuma que mulle las silentes siluetas en la playa. Exiguas como el sol de invierno, microscópicos peones que fallaron el lance porque nunca entendieron las reglas de la partida, nunca soñaron un futuro.
Ves quizás a tus nietos en estas faces tristes, vengarás estos párpados tupidos, estas luces truncadas. Ladrarás como una perra antes de ordenar que acuchillen al homicida, antes de cantar al unísono con todas las mujeres terribles desmios himnos. Buscarás en el viento aquel olor a sangre que borró la justicia. Innombrables erinias, vengad hoy estos cuerpos. Y ya para ir cerrando, voy a leer un par de poemas de la última parte donde, bueno, digamos que me centro más en este tejido colectivo. Quería decir que, claro, hablaba del mito de Aracne y Atenea, cómo se caracteriza por esa confrontación de mujeres, que al final es siempre el mensaje que se va transmitiendo desde el patriarcado, al final cómo ellos se unen fuerzas a pesar de sus diferencias para mantener el status quo, mientras ellas acaban siempre peleadas, siempre buscando la confrontación y la pelea, ¿no? Entonces yo lo que hago es intentar reescribir también por otro lado el mito de Aracne y Atenea para buscar finalmente el abrazo entre ellas. O sea, frente a esa especie de desequilibrio entre las dos, trato de buscar una manera en que las dos tejan juntas ese tejido que parecía que tenían que pelearse por él, y al final trato de buscar, como digo, esa sororidad, ese vínculo entre ellas. Por eso voy a leer un par de poemas donde ya nos vamos acercando hacia una especie de futuro utópico en el que podría ser esa especie de tejido, por supuesto femenino, pero abierto a cualquier tipo de colaboración y de empatía. Allá baja este cuerpo. Regresó la tormenta a mi tocado y debo irme. Por un trozo de pan es tuya mi alma, por una copa que palpita tan callando. Ven y come las perlas de mi carne, no pronuncies mi nombre ni escondas el horror, pues debo irme. Mis hermanas están tendidas, pero nosotras, las bestias de los hilos, un día buscaremos las cunas de Belén para nacer de nuevo, et in Arcadia ego. Quería también leer un poema que le dedico a la imagen del monstruo, porque claro, hablabais de Ariadna, ¿no? La imagen de ese minotauro, pero también la imagen del monstruo, tratar de encontrar, digamos, esa interioridad, tratar de conectar con ella. Como digo, voy cuestionando sobre todo la violencia contra las mujeres, pero también contra cualquier tipo de colectivo. En este caso también el colectivo LGTBIQ va saliendo, y concretamente hay un poema que dedico a la imagen del monstruo tal y como se la apropia el colectivo trans. Porque al final hay una imagen, hay una crítica trans que es Susan Stryker, que hace un diálogo con la criatura de Frankenstein, de Mary Shelley, y lo que básicamente hace es como decir, vale, ¿consideráis que somos monstruos? Pues lo que vamos a hacer es apropiarnos de esa etiqueta y ahora vamos a demostraros que somos monstruos, pero en otro sentido. Quiero decir, al final, ¿quién es el monstruo aquí, no? Porque al final es siempre una cuestión de perspectiva, y me parecía interesante y también importante denunciar pues toda esa violencia que se ejerce contra cualquier tipo de identidad disidente, y cómo al final tenemos que replantearnos quién es quién, ¿no? Cómo al final hay una perspectiva dominante, que es la que parece que es la normativa, parece que es la norma, lo biológico, y cómo detrás de todo eso tenemos que realmente plantearnos, cuestionarnos si hay algún monstruo, ¿quién es el monstruo? No duele ser tu monstruo, con mirada de roca. Las serpientes sisean en la gruta que excavaste en mi torso. No duele ser mujer, hombre, águila, quimera. Mural en blanco, pinta tus secretos en mí. Dibuja tus caprichos en mí. Esboza el mapa de mi carne sin borrar tus costuras. Aquel barro que hiñeron otros con alguna caricia transitoria. Paro, stop, hijos que galopan, stop, o vuelan hacia el triunfo. La mujer sin manzana, la mujer, mírame sin espejos, son tus ojos de piedra, son tus ojos el mismo vientre anárquico que parió el mismo lodo, los mismos puntos de sutura. No duele ser tu monstruo, ni el suyo, y tú,
¿de quién? Y ya cierro con dos últimos poemas, los dos que cierran el poemario, como digo, tratando de buscar ese espacio alternativo a través del tejido. ¿Y si fuéramos parte de un estudio? Si tejiéramos juntas el espacio sin gravedad, muy lejos del jardín y sus manzanas, si juntas hiláramos otro mundo y dejáramos morir al que jamás nos dio la bienvenida. Y si empezáramos de nuevo, tú y yo, migliori fapre, atrás el triunfo pírrico que engendró tanto mal, la imprudente pirueta vespertina, el adiós musitado entre las ramas. Aquí la soga cae hacia arriba, aquí estridulamos a nuestro antojo, solas tú y yo, criaturas de la noche. Lo de la soga, como decía antes, el castigo de Aracne fue precisamente que ella quería suicidarse, ya ha llegado el momento tan extremo, colgarse de un árbol y al final la convirtieron en araña, de ahí también lo de la referencia a la soga, a ese hilo que cae hacia arriba en este lugar. Y finalmente, el último poema con el que me dirijo directamente al público, creo que es importante a la hora de hilar en este poemario no solamente el hilo que van creando estos personajes, estas voces, sino también el público lector. Para mí es muy importante que coja ese hilo del libro y genere también algún tipo de dinámica, de conexión con el hilo del libro y crear esta tela de araña, ¿no? Todo y todas juntas, más allá del propio libro. Somos siluetas sin pared, fantasmas huecos, sueño común de una escena final que nos repatrie a la penumbra. Y embriagadas de ibris, tejemos el telón que cerrará esta obra, mientras giramos nuestros espejos hacia vosotras, pues nuestros hilos urdirán vuestras butacas. Agradecerte que por segunda vez consecutiva, ¿no?, hayas querido visitarnos en el tercer octubre poético. Ya el año pasado nos acompañó junto a un gran elenco de poetas. Bueno, yo conocí a Gerardo a través de su libro Anacronía, que me sorprendió muchísimo. Me parece un muy buen poeta y me sorprende muchísimo este segundo poemario, ¿no? Y creo que va a ir superándose en los próximos, pienso, porque... Bueno, no es verdad que cada poemario para mí es un proyecto distinto, porque es verdad que Anacronía tenía un lenguaje muy sencillo, muy directo a esa elegía que yo le hacía también a mi hermano que falleció en un accidente de moto. En realidad el motor de ese poemario era el recuerdo de mi hermano a través de un viaje que se convertía en un viaje de reparación. Con lo cual, claro, era un poemario muy personal y para mí era importante hacerlo desde esa especie de lenguaje desnudo, ¿no? Pero claro, en este poemario es todo lo contrario, como habéis visto, ¿no? Tiene tal vez un poemario más reflexivo, tal vez un poemario que hay que sentarse con él y enfrentarse a esos versos, a ver qué pueden decirnos a cada uno y cada una. Y por tanto no es tan directo, no es tan, ¿no?, como Pero aún Anacronía. así creo que tus versos tienen muchísima fuerza, ¿no? Y eso es una constante, ha sido una constante en los dos poemarios, ¿no? Sí, bueno, al final es que, claro, mi voz está ahí. Claro, aunque sea una mirada hacia afuera, claro, hay mucho de mí en este poemario, porque también hablaba de la importancia del tejido y yo creo que al final también eso se canaliza, ¿no? Aunque estén todas estas voces plurales, al final, claro, parte de mí y de Por esa eso posibilidad. Está aquí. habíamos pensado en Claro. Gerardo para acompañar esta exposición, porque aunque el mito que representa los hilos de la infamia es de Anacronía frente a los hilos de Ariadna, es verdad que también, digamos, la que teje la araña puede simular en un momento dado al laberinto, ¿no? Claro. Y la araña podía ser también el minotauro, ¿no? Claro.
y el hilo del que tirar puede ser lo que nos ayude a salir de ese laberinto, porque en definitiva, aunque están tejidos, el hilo es una cosa que se puede soltar en un momento dado. No, y sobre todo también que Ariadna es la que proporciona ese hilo que conduce a la salida. A la salida de... Y claro, y luego al final acaba siendo abandonada por Teseo, con esa imagen, una vez más, de violencia. Y yo creo que aquí el diálogo está claro, es decir, la imagen del tejido, pero también esa especie de hilo, que en este caso, en mi libro, es un hilo muy plural, es como muchas Ariadnas también, ¿no? Detrás de ese tejido colectivo que pueden llevar a la salida del laberinto en el que nos encontramos. Entonces, al final, yo creo que el diálogo está, magnífico. Es verdad que va sí. Bueno, y las gárgolas que representan también, digamos, el mal que acecha. Claro. Aquí pues, vemos cómo el mundo se está... que vemos por todas partes el mal, ¿no? Que nos acecha. Y las complicaciones que esto trae, ¿no? Y cómo salir de eso. Pues tenemos que encontrar el hilo. Claro. Tenemos que encontrar el hilo o tejer un mundo diferente. Sí, es de lo que se trata. Sí. Y luego la monstruosidad de las gárgolas, pero al mismo tiempo esa monstruosidad del mundo en el que estamos, que al final creo que también es importante que tengamos ese pensamiento crítico y que cuestionemos, porque al final siempre está esa dicotomía del monstruo y el bueno. El bueno y el malo. Entonces al final tenemos que cuestionar también eso, porque ¿quién es el monstruo? Que yo creo que con este poemario, o sea, con el poema que he leído, es una mínima idea de por dónde va el poemario, ¿no? ¿Quién es el monstruo realmente? Tenemos que plantearnos también, efectivamente, desde ahí, ¿quién es el monstruo? Y darle una vuelta de tuerca también a eso. Bueno, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna observación o decir algo, pues aquí está él para entablar un diálogo con vosotros. Mucho que digerir, ¿no? También. Bueno, a mí también con Penélope, ¿no? Claro. Que teje, ¿no? Y la vuelta que era algo, con Penélope y la doncella. Claro, efectivamente, es que al final, como digo, el motivo del tejido es muy interesante, porque muchas veces se conecta con esa domesticidad, pero en realidad yo creo que son personajes del mito que tienen una proyección mucho más allá de lo doméstico, que tienen mucha más tirón. De hecho, hablando de Atwood, tiene un libro que os aconsejo realmente que leáis, es magnífico, es Penélope y las doncellas. Es un librito muy pequeño, donde lo que hace es reescribir la historia de Penélope desde el punto de vista la Odisea, desde el punto de vista de Penélope y las 12 doncellas asesinadas, que cuando regresan Ulises y Telémaco acaban matándolas, como para castigarlas porque no han sido fieles, cuando realmente hay una historia silenciada detrás, ¿no? Y al final, cómo le da voz a esas mujeres, y al mismo tiempo Penélope, que parece la doméstica Penélope y tal, ella se la lleva a un plano absolutamente arácnido, porque al final la conecta con Aracne y le da también una vuelta de tuerca. Entonces yo creo que es importante que revisemos la imagen de todas esas tejedoras de los mitos y también creemos lo que yo vengo llamando una especie de activismo textil. Es decir, rescatar a todas esas voces de mujeres tejedoras, pero más allá de lo doméstico, porque al final es que tienen un papel mucho más trascendente que todo eso y pueden ayudarnos a entender la historia y el mito desde otro lado, mucho más político, ¿no? Y mucho más reivindicativo. También en el mito de Ariadna hay un contrasentido, ¿no? Que es que Ariadna ayuda a Teseo a salir del laberinto, pero después Teseo la abandona en una isla. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí, no? ¿Qué pasa? Teseo ha descubierto que Ariadna no era tan, que no era tan libertadora como pensaba, o sea que eso también nos da que pensar. Claro, o simplemente la utiliza, simplemente. Una vez más, cómo se instrumentaliza a las mujeres en muchos de los mitos y en muchas de las historias. La utiliza para salir de ahí, en el momento que sale, la deja. Exactamente. Sí. Hay también, ya que estamos hablando así de conexiones literarias, hay un poema de una escritora que yo me gusta reivindicar en un curso que doy de literatura inglesa, en lugar de centrarme solamente en las figuras masculinas como Shakespeare y esta gente, porque es del siglo XVI al XVIII. Hay una escritora que se llama Mary Roth, con W-R-O-T-H, que fue la sobrina de otro poeta súper conocido, Philip Sidney, y tiene un poema que lo que hace es reescribir el mito de Aracne de Atene, con todos los nombres, de Ariadna y Teseo, desde el punto de vista de una mujer que en aquella época las mujeres no escribían sonetos. Es decir, lo que ella hace es crear
una secuencia de sonetos, pero la voz poética no es la voz petrarquista del caballero, ¿no? Del hombre que enamora, sino una mujer. Entonces es muy curioso ese poema porque lo que hace es presentarse como una especie de Ariadna que quiere salir del laberinto ella misma, pero al mismo tiempo ocupa el papel de Teseo. Entonces te presenta una imagen muy, muy compleja, donde se unen por un lado el héroe masculino como para tener esa posibilidad de tener una acción que no se le permite a las mujeres, pero por otro esa sensibilidad de Ariadna, y lo combina todo precisamente para mostrar su propia vulnerabilidad, en este caso en el amor. Pero creo que hay como un juego ahí muy interesante donde se van cuestionando todos estos mitos. Creo que es importante que los revisemos y por eso creo que al final no tienen fin, son muy maleables, porque nos permiten traernos a la actualidad y cuestionarlo, ¿no? Para seguir cuestionando siempre dónde estamos y dónde vivimos, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, de verdad, Y bueno, estamos en contacto y por supuesto cuando quieras visitarnos y cuando quieras sugerir algo para Guadix, pues la asociación de la Oruga Azul está... Ya se está empezando a convertir en una especie de hogar para mí, así que como sigáis así ya me tenéis aquí adoptado. Muchas gracias de verdad por acompañarnos.